Hello mis niños, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para la clase de inglés de esta semana vamos a primero comenzar recordando lo que nosotros hicimos la clase pasada. Y recuerden que estábamos hablando lo que nosotros deberíamos y no deberíamos hacer para cuidar y ayudar al medio ambiente. Entonces, niños, por ejemplo, de las palabras que aprendimos de vocabulario fueron 5 palabritas. Y esas son palabras que nos enseñan o nos hablan a nosotros de lo que nosotros tenemos que hacer para cuidar el medio ambiente. La primera palabrita fue throw. Y en ese caso es algo que no debemos hacer para cuidar el medio ambiente. En este caso es que no debemos arrojar basura a la calle o que no debemos tirar, no debemos arrojar todas las cosas porque puede que alguna de esas cositas las podamos reutilizar para hacer otra cosa que también nos puede funcionar. Después, mis niños, la otra palabrita del vocabulario fue donate, y donate significa donar. Eso quiere decir que si nosotros en nuestra casita tenemos algo que ya no usamos, se lo podemos regalar a otra persona que sí lo puede usar. Por ejemplo, hay muchos niños que tienen muchos juguetes que ya no utilizan. Entonces esos niños lo que hacen es que cogen esos juguetes y se los regalan a un amiguito o a un vecinito o a un primito o a cualquier otro niño que ven por ahí. Entonces en ese caso ellos están cogiendo, o ustedes niños, cogen los juguetes que ya no utilizan, los juguetes que ya no usan y se los donan, se los regalan a alguien más que sí los puede usar. La otra palabra que sigue es put. Put es una palabra que significa poner. En el ejemplo que nos dan acá en el libro, dice que no debemos poner algo en la basura porque lo podemos usar para otra cosa. Y eso es bastante similar a throw, a arrojar. Entonces, en vez de poner las cosas que aún podemos usar en la basura, las podemos guardar y utilizarlas para otra cosita que podamos necesitar. Por ejemplo, si de pronto yo tengo una hoja de cuaderno, una hoja que no me sirve, por ejemplo esta hojita que ya yo la usé, está rayada, está doblada, yo esta hoja la puedo reutilizar para hacer otra cosa. Por ejemplo, puedo hacer un juguete con una hoja de esa y es como una carpeta. Entonces esta carpeta cuando nosotros la sonamos, suena así. Entonces esto es algo que podemos nosotros utilizar para divertirnos, para pasar tiempo con nuestros amiguitos o con nuestros primos o con cualquier otro niño que tengamos por ahí cerca. Entonces se pueden dar cuenta como una hoja, en vez de tirarla a la basura, en vez de ponerla en la basura, la puedo reutilizar para hacer algo más. Después, niños, venía la palabra reusar y es algo muy parecido a put y a throw. Entonces, en el caso de la hojita que parecía que ya no servía, yo la reutilicé para hacer una carpeta. Y la última palabra es generate y eso significa generar. Generar, lo que quiere decir aquí en el libro es que nosotros no debemos generar basura o hacer más basura, sino que en vez de tirar toda la basura lo podemos usar nuevamente para hacer cualquier otra cosa, para reutilizarlas en la casa o simplemente para donarla para que alguien más la utilice con fines mucho más importantes que los que nosotros les vamos a dar en la basura. Ahora, niños, antes de pasar a la otra parte de la clase de esta semana, les quiero enseñar algo para reutilizar una hoja que tengamos por ahí por la casa que no nos sirve más, y es que vamos a hacer una carpeta así como esta que yo tengo acá. Para hacer eso, obviamente vamos a necesitar una hoja. Entonces va a ser una hoja, no importa que esté así rayada o que esté arrugada, no importa porque nosotros la vamos a reutilizar. Lo primero que vamos a hacer es doblar las puntas de la hoja. Entonces doblamos las puntas de la hoja para que nos quede algo así. Así como si fueran a hacer un avioncito, solamente que no vamos a hacer un avión sino una carpeta. Después que ya hayamos hecho esto, vamos a doblarla hacia abajo, que esta punta nos quede hacia abajo. Y ahora vamos a doblar también estas dos punticas de acá arriba. Y nos va a quedar algo así. Después que ya tenemos esto así, la vamos a doblar de esta manera y la vamos a doblar por la mitad una vez más, que nos quede así. Entonces miren que esta partecita que es como planita la vamos a poner hacia abajo
Entonces, así. Y ahora lo que vamos a hacer es que estas puntas, estas dos punticas, las vamos a poner hacia abajo también. Entonces, vamos a doblarlas hacia abajo, una. Y hacia abajo, dos. Listo, muy bien. Ya después que la tengamos así, lo que vamos a hacer es doblarla hacia atrás, así como yo estoy haciendo ahora. Y listo, ya tenemos una carpeta. Entonces, ¿cómo la tienen que agarrar para que ella pueda sonar? Miren que aquí está esta parte donde estas dos puntas quedan abiertas. Ustedes van a coger esas dos punticas y esto tiene que ir hacia abajo. Entonces vamos a doblarla así. Y ahora sí, con fuerza. Listo, ya tenemos nuestra carpeta creada con un material reciclado y reutilizado. Muy bien, mis niños, ya que repasamos y volvimos a ver las cosas que vimos la semana pasada y nos quedaron súper claras, nos vamos a mover a las cosas de esta semana. Así como la clase pasada nosotros hablamos de dos palabritas que eran súper importantes, que eran el should y el shouldn't, en esta semana también vamos a tener dos palabras súper importantes que son must y mustn't. Si la de las otras significaban lo que nosotros debíamos hacer para ayudar al medio ambiente, en esta clase no va a ser solamente de hablar de las cosas que debemos hacer para cuidar el medio ambiente, sino de las cosas que debemos hacer nosotros como personas, como hijos, como estudiantes, como hermanitos y como todo eso. Entonces, cuando nosotros hablamos del must y el mustn't, hablamos de lo que debemos como obligación hacer y lo que no debemos como obligación hacer. Entonces, yo les voy a estar poniendo unos ejemplos de esto por aquí y ustedes tienen que escribir ese vocabulario en sus cuadernos de inglés y también escribir la traducción en español para que así sepan qué significa cada uno y podamos hacer el resto de las actividades por nosotros mismos. Entonces, niños, la primera palabra es do the homework. Do the homework. Y eso, niños, significa hacer la tarea. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que hacer la tarea es algo que debemos o no debemos hacer? Muy bien, es algo que debemos hacer porque es nuestra obligación como estudiantes. Bueno, su obligación como estudiante porque yo soy la teacher, pero hacer la tarea es obligación de los estudiantes. Entonces, ahí abajito de esto ustedes van a escribir I must do the homework. I must do the homework. Muy bien, ahora vamos con la segunda. La segunda dice disobey my parents. Disobey my parents. Y eso, niños, significa desobedecer a los papás. ¿Qué piensan? ¿Desobedecer a los papás es algo que deben o que no deben hacer? Muy bien, es algo que no deben hacer. Entonces lo que vamos a escribir en nuestro cuaderno es I mustn't disobey my parents. Yo no debo desobedecer a mis padres. Después la que sigue es help in the house. Help in the house. Eso significa ayudar en mi casa. Ayudar en la casa. Ahora, ayudar en la casa es algo que debemos o no debemos hacer. Muy bien, es algo que debemos hacer. Entonces vamos a escribir I must help in the house. Ahora esta con el medio ambiente. Waste water. Waste water. Y eso significa desperdiciar el agua. Entonces, desperdiciar el agua es algo que debemos o que no debemos hacer. Muy bien, desperdiciar el agua es algo que no debemos hacer porque cuando no lo hacemos ayudamos a nuestro medio ambiente. Entonces lo que vamos a escribir es I mustn't waste water. Y la última, mis niños, es be polite. Be polite. Y eso, niños, significa ser educado. Entonces, ser respetuoso o educado es algo que must o mustn't do. ¿Debemos o no debemos hacer? Muy bien, es algo que debemos hacer. Entonces lo que vamos a escribir en nuestro cuaderno va a ser I must be polite.
I must be polite. Eso, mis niños, son las cinco obligaciones que nosotros debemos o no debemos hacer en nuestra casa como estudiantes, como hijos, como personas o como un ciudadano de esta ciudad. Entonces, niños, ahora lo que ustedes tienen que hacer es un cuadrito. Ese cuadrito va a ser como una entrevista que ustedes le van a hacer a sus papás. Ya ustedes saben cuál de todas estas cositas deben y no deben hacer, porque ya las hicimos todos juntos acá en esta actividad. Pero ahora lo que ustedes tienen que hacer, niños, es preguntarle a sus papás cuál de estas cosas ellos consideran que tienen o que no tienen que hacer. Entonces, le van a preguntar a su mamá, por ejemplo, mami, ¿tú crees que yo tengo que hacer la tarea? Si su mamá le dice que sí, eso quiere decir que vamos a marcar donde dice must. Y si su mamá dice que no, tienen que marcar donde dice mustn't. Después le van a preguntar a su hermanito. Al hermanito, hermanito, nosotros tenemos que desobedecer a los papás. Entonces, si su hermanito le responde que sí, vamos a poner aquí el chulito en must. Y si su hermanito le responde que no, entonces vamos a poner el chulito acá de este lado. Y así vamos a hacer hasta que terminemos las otras 3 obligaciones que nosotros podemos o no podemos tener. Eso, mis niños, ha sido todo por la clase de inglés de esta semana. Bye, bye, bye.